Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ahorita, vamos a precisar esta presentación, modificaciones al marco normativo que regulan las estaciones de servicio. Ahora sí. Y nos acompaña el doctor Marcos Ábalos Bracho, quien es coordinador general de mantenimiento de innovación de COFEMER, Comisión Federal de Mejora requerida, ¿o qué dice? De mejora regulatoria. Esa es falta de vista. Señoras, sin más preámbulo, queda en uso de la palabra el doctor Marcos Ábalos Bracho. Adelante, doctor, por favor, y perdón la omisión. Es después de comer. Muchas gracias. Bienvenido. No, gracias. No, aquí está bien. Nada más que me queda grande el micrófono. Ahí está perfecto. Yo creo que ahí se oye, ¿verdad? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al arquitecto Isaías Romero Escalona, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio. Debo decir con toda honestidad que es el horario más difícil por dos razones. La primera, después de comer, que es muy complicado y sobre todo con la excelente gastronomía poblana. Yo, por ejemplo, me acabo de echar una semita, entonces no podía dejar de pasar esa oportunidad, pero es muy difícil. Y la segunda razón, el tema que vengo a exponerles es un tema poco sexy, es un tema, yo diría la analogía como los impuestos, que todos los odiamos, pero nos importa a la hora que tenemos que pagarlos. Y eso es lo que les voy a hablar hoy de mejora regulatoria. Es muy importante. No podemos evitar y la idea es tratar de convencerlos, bueno, más que convencerlos, ponerles a ustedes el tema, concientizarlos de que sin una mejora regulatoria, que el papel que va a jugar la política pública de mejora regulatoria en un contexto de reforma energética es fundamental. Y esa es un poco la idea que traigo para platicar con ustedes, provocarlos, provocar su reacción y con mucho gusto estamos para servirles. Trabajo en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Debo decirles que soy coordinador general de manifestaciones de impacto regulatorio. Mi área se dedica a evaluar la calidad de las regulaciones en varios sectores horizontales de la economía, que es el sector energético, entre ellos, todo el tema de transportes, aeropuertos, puertos y todo el tema de turismo y telecomunicaciones. La COFEMER, ustedes a lo mejor no han escuchado de esta institución, pero muy pronto lo van a escuchar, por varias razones, dos principales. Hubo una reforma constitucional el mes de febrero pasado, el día de la Constitución, se aprobó una reforma constitucional. Yo no soy abogado, soy economista, pero lo que les puedo decir es que la política pública de mejora regulatoria se eleva a rango constitucional, o sea, es una política de Estado. Segundo, estamos por emitir una ley general de mejora regulatoria, lo cual implica muchos factores, pero yo mencionaría dos. Primero, que ya no vamos a hacer la COFEMER, sino la CONAMER, va a ser una Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Y esta ley general de mejora regulatoria, entre otras cosas, va a generar a los 3 niveles de gobierno, federal, entidad federativa y municipal, crear una unidad de mejora regulatoria. Entonces, este tema poco sexy, como el tema de los impuestos, llegó para quedarse y hay que entenderlo y es muy importante. No sé si ustedes también vamos a platicar sobre el acuerdo 2x1 presidencial que se emitió el pasado 8 de marzo, que consiste que si el gobierno federal, en el caso del sector energético, que es
está compuesto por muchos reguladores que precisamente pretenden regulan a todo el sector privado, que son ustedes, y en particular, que es el caso que nos une aquí en este foro, crean las reglas del juego. Y entonces, si yo, un regulador específico, quiero generar una nueva regla del juego, una nueva regulación, tengo que sacar 2 regulaciones. Es el famoso acuerdo 2x1. Entonces, de esos temas, y lo voy a relacionar con el costo, lo que le cuesta al país este tipo de política y los beneficios, los costos. Adelante, por favor. Déjenme platicarles rápidamente qué entendemos. Adelante, por favor. Ahí. ¿Qué entendemos, qué debemos entender por política de mejora regulatoria, para que estemos en el mismo canal? La política pública de mejora regulatoria, digamos, podemos resumirla en 4 grandes aspectos. Primero, genera normas claras, instituciones eficaces, simplificación de trámites y servicios y mejora la calidad del marco jurídico normativo del país. Eso es la definición de consenso a nivel internacional. Ahora bien, ¿cómo la interpretamos nosotros? ¿Cómo la entendemos? ¿Y por qué vamos a argumentar durante esta breve charla que si nosotros como gobierno implementamos una política de mejora regulatoria eficiente, eficaz? ¿Qué quiere decir eficaz? Que sea proporcional al problema que buscamos. Es decir, el tamaño de la medicina, la dosis sea la adecuada, porque a veces también no solamente hay fallas de mercado, sino también hay fallas de gobierno. A veces podemos destruir mercados con las regulaciones. Eso es cierto también. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser consistentes, que no genere esa nueva normatividad, tenemos que cuidar nosotros que no vaya a distorsionar los mercados, que establezca las condiciones de competencia efectiva. Yo oía a David de la COFESE, les dio un panorama de la importancia que es la competencia económica en ese mercado. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es una parte de la otra cara de la moneda, cómo el papel de la mejora regulatoria es sumamente importante, clara y transparente, bien focalizada, y necesitamos asegurar nosotros que las regulaciones emitidas por el gobierno federal, en este caso la reforma energética, sea la mejor alternativa explorada, que no haya otra política, que esa sea, digamos, con un análisis de costo-beneficio, es decir, que los beneficios de la regulación tienen que ser mayores a sus costos. Y ahorita voy a explicar qué tipo de costos. Eso es nuestro papel, eso es lo que hacemos nosotros, eso es lo que hace la COFEMER. ¿Y qué genera esta política de mejora regulatoria? Estimula la inversión, genera competitividad y fortalece las condiciones de competencia efectiva en los mercados. Rápidamente, ¿qué instrumentos tenemos nosotros a nuestra disposición dentro del contexto de nuestro marco normativo para poder accionar? Adelante, por favor. Adelante, por favor. Tenemos, aquí pueden ver, básicamente tenemos podemos revisar, el ordenamiento jurídico nos permite revisar el flujo regulatorio. ¿Qué entendemos por flujo regulatorio? Toda la regulación que va a generar la CRE, toda la regulación que va a generar la CEA, toda la regulación que va a generar la CENER, etcétera, la Comisión de Hidrocarburos, etcétera, todos los órganos sectoriales creados y fortalecidos derivados de la reforma energética tienen que pasar por nosotros. Nosotros tenemos que evaluar desde el punto de vista de mejora regulatoria esas regulaciones. Administramos lo que llamamos nosotros el RFTS, que es Administración de Registro Federal de Trámites. Es decir, nosotros administramos. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, si alguno de ustedes podría contestarme? No tienen por qué saberlo, pero sí me gustaría que hicieran un proxy. ¿Cuántos trámites existen en el país?
¿Cuántas regulaciones? Un guess, un proxy, algún número, digan, para que vean cómo le pega al sector privado a ustedes. ¿Cuántos se imaginan que existen en el país? ¿Cuántos trámites? Díganme algún número. 1000, por ejemplo. Ahorita estimamos que de trámites existen 130,000 trámites en el país y más de 150,000 regulaciones económicas. ¿Cuál es la mala noticia? En el caso de los trámites, que solo controlamos a 4,000 y tantos. El animal no lo conocemos, el animal anda suelto y por eso la mejora regulatoria es bien importante. A pesar que acabamos de cumplir 17 años, algunos países como, por ejemplo, los ingleses, tienen ya muchísimos años en el tema. Vamos en la dirección correcta. Nada más para darles un ejemplo. Digamos, de la encuesta nacional del INEGI sobre el tema, van a ver los resultados que pronto darán a conocer, una de las mejores encuestas del mundo, para que esta problemática que les estoy diciendo es la de veras. Existen otros instrumentos como el programa de mejora regulatoria, elaborar diagnósticos y asesorar a nivel entidad federativas y municipios. Esos son nuestros instrumentos. Ahora esos instrumentos se van a fortalecer y se van a expandir con la reforma constitucional. Para el caso concreto que hoy estamos aquí, y es a que voy a orientar mi presentación, es revisar el flujo y podemos hacer diagnósticos, podemos nosotros incidir en esa política pública, en cómo estamos viendo el mercado. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Hablemos del flujo regulatorio, hablemos un poquito del flujo regulatorio. Ahorita vamos a ver los anteproyectos, o sea, las regulaciones de las que tenemos conocimiento y de las que dominamos, vamos a enfocarnos en el sector energético de manera específica. Fíjense, el anteproyecto, en un corte transversal, en el 2016, la Administración Pública Federal recibió 1,435 regulaciones. El sector energético, al que ustedes están inmersos, significa que 181, es decir, más del 12.5% de las regulaciones tienen que ver con el sector energético de la Administración Pública Federal. Solo estamos hablando en el ámbito federal. Por ejemplo, ahí vemos una distribución de los reguladores que yo les hablaba hace rato, que son los que los regulan a ustedes. En el caso de ustedes es muy específico la CRE. Por ejemplo, la CRE tiene 73 de esos trámites, es decir, tiene el 40% de los trámites del sector energético. SENACE, que es un nuevo regulador, tiene el 5%, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 7%, la CEA, los temas de seguridad, tiene el 14%, SENAGAS, que es el regulador directo de ustedes, 5%, y la CENER 29%. Este es un poco el PAI, la situación, el contexto en anteproyectos. Vamos a los trámites que tenemos focalizados en este sector. Adelante, por favor. Bueno, antes de ver los trámites, sí es muy importante que mande un mensaje muy claro, porque a veces, por eso yo les decía que el tema de mejora regulatoria es poco sexy. Poco nos conocen, poco nos entienden. También hay que reconocer que quizá nosotros no hemos hecho la divulgación necesaria e importante, pero el mensaje de tranquilidad que les quiero transmitir es que nosotros estamos conscientes de la reforma energética, estamos conscientes que es un hito en la historia de este país, estamos conscientes que es un punto de inflexión y entendemos sus bondades, y nosotros estamos para ayudar. Es decir, ustedes mismos seguramente entre pasillos, ustedes los agentes privados, en sus charlas privadas con los demás colegas, incluso en otros mercados relacionados, seguramente es cierto lo que les voy a decir. Ustedes perciben que la implementación de la reforma energética ha tenido sus problemas.
perciben y podemos discutir y estar de acuerdo que es multifactorial, pero uno de los temas, uno de estos factores que se percibe que está afectando la implementación de la reforma energética son los trámites. Y es cierto. Ahorita vamos a ver los números para que vean cuánto se puede hacer por este país y cuánto puede impactar en las condiciones de competencia. Entonces, el mensaje es, tenemos mucha claridad nosotros de los beneficios. Adelante. Ahora, si veamos el tema del animal de los trámites, como les decía, de lo que tenemos visualizado, jurisdicción, porque hay otros trámites en los cuales estamos exentos. No podemos tener intervención, por ejemplo, los trámites de Hacienda, los trámites de seguridad nacional, entre otros. Con la reforma constitucional, nuestro alcance va a ser mucho mayor. Pero ahorita tenemos mapeados 4.443 trámites. De esos 4.443 trámites del sector energético son 393. O sea, primero hablamos de las regulaciones que entraron, ahorita estamos hablando del trámites. ASEA tiene 93, SENACE 7, la CRE tiene 109 trámites. Que la CRE está directamente regulado por ustedes, tiene que ver con su mercado. Déjeme decirle que la CRE tiene los 2 trámites más costosos de la Administración Pública Federal. Tiene uno de ellos, más adelante voy a hablar, vale 58,000 millones de pesos. Otro de ellos vale 15,000 millones de pesos. Es decir, con ambos es cerca del más de 70,000 millones de pesos. Reducir esos trámites, simplificarlos desde el punto de vista de mejora regulatoria, bajaríamos de una manera importante en términos del Producto Interno Bruto, como lo voy a señalar ahorita, y lo vamos a ver. Pero en fin, ahí está el tema de los trámites, ya vimos el animal en términos de regulaciones, este es el animal en términos de trámites. Adelante, por favor. Ahora bien, ¿por qué es importante la mejora regulatoria? ¿Cómo se mide la mejora regulatoria? También les puedo dar la seguridad. Se utiliza una metodología que se llama el costeo estándar. El costeo estándar es una metodología que todos los países miembros de la OCDE la aplican. Es una metodología generalizada, México la aplica, es más, la aplica con una adición, con un valor agregado adicional que es el costo de oportunidad. Es decir, tengan la tranquilidad que estos números que les estoy presentando son ciertos y son importantes. Fíjense, al inicio de esta administración, ¿cuánto le costaba? Y solamente estoy hablando del animal federal. ¿Cuánto le cuesta al país en términos de carga regulatoria? De lo que estamos hablando. Le cuesta al país 4.25% del Producto Interno Bruto al inicio de la administración. La meta sexenal nos planteamos de 3.15%. Hoy en día, con todos los esfuerzos, traigo ejemplos, por eso es muy importante que nos conozcan, que se acerquen a nosotros, que hagamos una alianza, ¿verdad?, con el ciudadano, sector privado, para bajar, reducir estos costos, estos anteproyectos que sean de mala calidad o trámites que sean muy costosos. Hoy en día hemos logrado 2.72%, pero vean, estamos todavía por encima de los países de la OCDE y la instrucción del señor presidente es bajar ese promedio. ¿Cómo lo podemos bajar? Estos 2 trámites, por ejemplo, que yo les decía de la CRE, podrían abonar, casi podríamos cumplir con este. Todo esto, por ejemplo, lo que hemos logrado hasta ahorita es 1.55% del PIB, que en términos de plata significa más de 178,000 millones de pesos. Hagan simplemente algunos ejercicios de extrapolación o análisis comparativo de qué podíamos hacer con ese dinero si nosotros tuviéramos aquellos trámites que son exclusivamente necesarios y aquellas regulaciones que son exclusivamente necesarias.
que sean eficientes, transparentes y que le peguen de manera positiva al mercado, que genere más condiciones de competencia. Adelante. El caso del sector, entremos más en materia, antes de llegar a los temas que nos compete aquí. Aquí, por ejemplo, esto es todo lo que se ha hecho en el sector energético, que parece poco, pero fíjense, de toda la política, de todos los instrumentos que les mencioné, que están a disposición de la COFEMER, aplicarlos, hemos logrado, de enero al 2015 hasta diciembre del 2016, vean ahí la tendencia, pero hemos logrado una disminución de costos de un poco más, casi 670, ¿verdad? Casi 670,000 millones de pesos. Tenemos ahorros, es decir, hemos reducido el 24.8% del costo total de la dependencia, en el caso de CENER, y hemos aportado el 0.31% de la reducción de toda la Administración Pública Federal. Entonces, y aquí, por ejemplo, está el tema de los que ya empiezo a meterme en la materia de ustedes, que es el permiso de exportación de hidrocarburos. Ese permiso de exportación de hidrocarburos evidentemente no se puede ver de forma aislada. ¿Por qué? Porque si yo hago una simplificación, ¿qué significa simplificación? Un esfuerzo de mejora regulatoria. Significa varias cosas, pero en resumen puede ser eliminar el trámite, eso es una simplificación. Reducir el plazo del permiso es otra simplificación. Digitalizar el trámite es otra simplificación. Fusionar trámites es otra simplificación. Y todo eso tiene un costo. Recuerden que antes de la reforma energética, el permiso de exportación de hidrocarburos se tardaban 45 días. Derivado de la reforma, ahora se tarda 15 días. Pero derivado de un acuerdo que logramos, que firmara el señor secretario Nefolso Guajardo de Economía y el secretario de la Secretaría de Energía de CENER, lograron una simplificación de 2 días, de 15 a 13, y eso simplificó, pero esos dos días simplificaron 600 millones de pesos, por reducir el plazo en 2 días. Vean lo importante que es simplificar. Evidentemente, algunas dependencias no tienen incentivos a simplificar porque te genera costos. Tengo que destinar a un director de área a que haga el análisis, me cuesta, ahora voy a tener más trabajo, etcétera. Pero ese no es nuestro tema. La simplificación en todo el mundo, eso significa hacer más con menos, hacerlo de manera más eficiente. Entonces, exportación de hidrocarburos, tienes que ver el otro lado de la moneda, que es la importación de hidrocarburos. Tienes que ver también la exportación de los petrolíferos e importación de petrolíferos, que es donde ustedes está el tema. Adelante. Vamos a revisar ya los anteproyectos, las regulaciones que entran en el caso ya concreto de ustedes. Por ejemplo, y para que ustedes valoren qué tan importante somos y qué tan importante podemos ser junto con ustedes. La NOM 016, todo el mundo sabe de esa NOM, que es la calidad de los petrolíferos, entre otros, la calidad de las gasolinas. Sabemos que esto es un gran debate, no solo a nivel nacional, sino internacional. Se manda esa NOM, esa norma técnica, a la COFEMER, porque tiene que pasar por nosotros. Y lo que nosotros podemos hacer, ellos presentan el anteproyecto a COFEMER y la COFEMER, su estructura jurídica, puede tener varias opciones. Puede decir, es una NOM que no genera costos de cumplimiento, que para nosotros costos de cumplimiento son aquellos costos adicionales que le generan a ustedes, a los privados en un mercado. Si nosotros vemos que les generan costos adicionales, tienen que presentar, tenemos que hacer un estudio y tenemos que medir esos costos y balancearlos con los beneficios. Esa es una opción. La otra opción es excepción de MIR, de manifestación de impacto regulatorio, es decir, que la NOM pase sin ser revisada. Obviamente esta NOM tuvo costos de cumplimiento
viene la regulación y tiene varios impactos. Puede tener impacto MIR, manifestación de impacto regulatorio moderado, o sea, con efectos en la competencia, puede tener efectos de riesgo en la salud humana, etcétera, pero también puede tener MIR de alto impacto en competencia y en riesgos. Entonces, esta fue una de las MIRs que a nosotros también nos genera un costo en muchos sentidos. Pero ¿qué hicimos nosotros ante esta MIR, ante esta NOM que los está regulando vigentemente? Nosotros cuidamos que esa NOM estuviera dentro del contexto de las mejores prácticas internacionales. Mejoramos los indicadores que usaban para cuantificar los riesgos, no estaban establecidos, no estaban con mucha claridad, y ahí tuvimos un valor agregado muy importante. Observaciones relativas a los trámites, había trámites que no tenían sentido. Precisar el análisis de costo-beneficio, no estaba claro que esta NOM, la calidad de las gasolinas, iba a generar un beneficio para la sociedad. Y lo más importante, que por eso también estoy aquí, que es la consulta pública. Ustedes tienen que participar. Métanse al sistema de la COFEMER, todo anteproyecto, el primer día que entra, sale a la luz pública y recibimos los comentarios. Yo no voy a opinar, por ejemplo, en el caso de esta NOM de calidad de petrolíferos, la COFESE tiene dos opciones. A nosotros, nuestro sistema genera una alarma. Si tiene impacto en las condiciones de competencia, esta alarma se dispara y le llega a la COFESE y le avisa: COFESE, esta NOM tiene un tema de competencia. Entonces la COFESE tiene determinados días para dar su opinión y nosotros tenemos que incluir esa opinión, estemos o no de acuerdo. Nuestra obligación es desde el punto de vista de mejora regulatoria, y sí tenemos que garantizar, a pesar que nuestra opinión no es obligatoria, como dicen los abogados, compulsory, si me permiten términos en inglés, pero sí tenemos que, yo no le puedo firmar, no pueden publicar esa NOM, el regulador, en el diario oficial si no va con mi aval. Yo tengo que observar que cumplió esa opinión. O la otra que tiene la COFESE es opinar simplemente por su instrumento jurídico que se lo permite. Y acuérdense que este tema provocó un gran debate. Por eso es que ustedes se invitaron a la COFESE y ya vieron esa perspectiva. Es decir, el mensaje es que nosotros sí tenemos un papel también que jugar y que es protagónico en el tema de la mejora regulatoria, y que en resumen lo que nosotros debemos garantizar es la calidad de esa regulación que está emitiendo el regulador. En términos de que esa calidad, en términos que los costos no sean superiores a los beneficios, en términos de que no genere una excesiva carga regulatoria y le pegue a la aguja en torno negativo, y consulta pública. La OCDE mide el desempeño de la mejora regulatoria, tiene 3 indicadores. Uno es consulta pública, sacamos el primer lugar a nivel internacional porque provocamos, generamos y motivamos la consulta pública. Todos sus comentarios que ustedes tengan, si la CRE o cualquier otro órgano competente que quiera regular a su sector, a las estaciones de gas y servicio, tiene que pasar por nosotros y lo tiene que publicar y ustedes tienen que opinar. Y yo les voy a garantizar lo que garantiza la COFEMER, que esas opiniones serán escuchadas y tienen que ser tomadas en cuenta por el regulador, porque si no estaría violando una ley. Vean la importancia. Y 2, ahora no solamente tiene que pasar por nuestro proceso. Si pretende un regulador generar una regulación adicional, por ejemplo, ahorita en este mercado de estaciones de servicio, me tiene que dar 2 a cambio dentro del sector, el 2 por 1, ¿verdad? Si emito una regulación, tienes que
arogar o abrogar 2 regulaciones. Pero no solo eso, sino tengo que yo garantizar que haya una reducción significativa en ese costo. Por ejemplo, si hubiese una nueva regulación en este mercado y con nuestra metodología cuesta 20 pesos, me tiene que eliminar 2 regulaciones que esas 2 regulaciones cuesten 20 pesos más un elipson, como decimos los economistas o los matemáticos. Es decir, ese elipson, ese ahorro adicional puede implicar el 1 por 1 o el 2 por 1, como las mejores prácticas internacionales. Y créanme que ahora los reguladores lo piensan 2 veces a la hora de emitir una regulación. Por eso es muy importante que ustedes hagan conciencia de esos instrumentos que están disponibles a la ciudadanía y a los agentes privados para poder, digamos, contribuir a que los mercados sean competitivos. Entonces, en este caso fue una MIR de alto impacto, como pueden ver ahí, de alto impacto en competencia y de riesgos. Ese fue nuestro análisis. Y por eso es que tuvo que ir a consulta pública, tuvo que tener un tratamiento muy específico y se corrigieron ciertos temas desde la perspectiva de mejora regulatoria. Es decir, nosotros sí les puedo garantizar que lo que compete a la COFEMER en términos de mejora regulatoria, cumplimos en esta NOM, que es muy importante para ustedes que lo regula. Adelante. Otra, por ejemplo, es el tema reciente, que es lineamientos de máxima visibilidad de precios vigentes en estaciones de servicio. Seguramente lo conocen. En este tema el objetivo era establecer los lineamientos que deberán cumplir los titulares de expendio al público de gasolinas y diésel respecto de la información que deben dar a conocer al público en cada estación de servicio con la finalidad de que los consumidores puedan tomar decisiones informadas. Se nos presentó este anteproyecto pidiendo excepción, es decir, que no tiene costos de cumplimiento y que luego se publicara. Pues nosotros rechazamos esa petición. Ahorita acabamos de hacer ampliaciones y correcciones y además es una MIR de impacto moderado con efectos en la competencia y observamos a la autoridad competente que no aplicó el nuevo acuerdo presidencial del 2 por 1. Entonces emitimos un oficio que le llamamos nosotros ampliación y correcciones. O sea, tiene que corregir eso. No vamos a dejar pasar, sino, primero, si no mejora el análisis que estamos pidiendo, que tenemos que cuidar, que los costos sean inferiores a los beneficios y 2, que cumpla el acuerdo presidencial de eliminar 2 regulaciones. Entonces, ahorita está el tema, es público, ustedes pueden bajar el anteproyecto de la COFEMER y ustedes lo pueden opinar. Y nosotros tenemos la obligación de que sus comentarios sean escuchados y sean tomados en cuenta. Adelante. Para terminar y ya, siga la siguiente ponencia que espero no haberlos aburrido tanto y espero haberlos al menos inquietado en estos temas, terminaría diciendo que, créanme, somos un aliado de la sociedad, somos un aliado de los agentes privados y sí creemos que la mejora regulatoria puede coadyuvar, puede impactar en que el objetivo de la reforma energética, se logre para México. ¿En qué sentido? En autoeficiencia energética, incrementos en la competitividad del precio, de energéticos a favor de la industria nacional, maximizar los ingresos derivados, etcétera, todo este tema que genera las condiciones de competencia de mercado, condiciones de competencia efectiva que ustedes lo vieron durante la mañana en las diferentes exposiciones. Y yo sí creo, la experiencia del mundo, el éxito de la mejora regulatoria
depende críticamente de la participación de ustedes. Eso es una evidencia internacional. Si ustedes no van de la mano con nosotros, estamos dejando ir una gran oportunidad para poder consolidar los mercados competitivos. Muchas gracias. Estoy con mucho gusto a disposición de ustedes por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Después. Adelante. Bien, vamos a reservar las preguntas para el final de la sesión. Voy a rogar que sean, las preguntas van a ser de viva voz, preguntas muy concretas, no abundando ni abordando cosas personales, si es posible, para que todo el panel y toda la gente que estamos aquí le entendamos bien al asunto. Y rogaría yo a continuación, y me da mucho gusto recibir, por supuesto, a la licenciada Vanessa Barahona de la Rosa, delegada de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Puebla, a quien brindamos un aplauso y le agradecemos su presencia en esta ocasión. ¿Quiere trabajar aquí, licenciada, o quiere ir a la siguiente? Pues yo creo que para echar una aquí y ya después las preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Espero no llenarlos de más normas, que es precisamente de lo que vengo a hablar. Primero quiero agradecer, por supuesto, esta tan amable invitación que me ha hecho y que nos ha hecho a los distintos ponentes de distintas secretarías e instituciones de gobierno, así como las privadas también. Creo que esta es una gran oportunidad. Expogas 2017, aquí en Puebla, mi ciudad natal, sean todos bienvenidos. Entiendo que hay personas que nos visitan de otros estados, ¿verdad? Así es. Pues vuelvo a los agradecimientos y en especial quiero agradecer a ONEXPO, Delegación Puebla, por esta invitación tan amable, repito, que me han hecho. A nombre de mi secretario, el maestro Alfonso Navarrete Prida, a continuación trataré de explicar y platicar en posteriores momentos con ustedes de lo que trata las modificaciones al marco normativo laboral. Solo es una introducción. Por favor. Creo espero no lamentar hacer una aseveración de tal magnitud, pero creo que ustedes son un sector económico, un área económica o de los factores de la producción sobreregulado. Y bueno, ahorita a lo mejor me va a regañar mi compañero de la COFEMER, pero es el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que creo que en este aspecto, en el tema laboral, ahí sí las normas oficiales, lo que la Ley Federal del Trabajo mandata, pues deberemos seguirlo al pie de la letra. Esta intervención, por supuesto, va encaminada a todos ustedes como patrones, como empleadores, y que, por supuesto, con la normatividad actual, la actualización que se ha hecho, pues puedan estar en estado de cumplimiento, que en materia laboral, pues es muy importante sostener a el personal, la mano de obra, la que sostiene todos y cada uno de sus negocios. Y bueno, de abril de 2011 a agosto de 2014, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha dictado alrededor de 22,000 medidas técnicas en materia de seguridad e higiene en todo el país. Hemos detectado alrededor de 8,500 violaciones a la legislación
en estaciones de servicio de todo el país. ¿Y cuál es la situación en específico de las estaciones de servicio? Bueno, pues primero que antes no eran parte de los sujetos obligados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y esa razón de la reforma de 2012 que han tenido la suerte de ser revisados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por favor, la que sigue. Su sector, el área económica en la que ustedes transitan, es un sector en crecimiento, por lo que es esta razón la que nos trae aquí para poder nuevamente, como otra instancia gubernamental, ponernos a disposición de todos ustedes para estar en continuo contacto para efecto de que ustedes cumplan y nosotros sancionemos menos. Esa es la misión de la Secretaría, pero la visión debe ser no sancionatoria, debe ser previsora. En el concepto de trabajo digno y decente que la reforma laboral ha retrotraído a nuestra legislación, bueno, pues están todos estos aspectos. Son los principales, que es respetar la dignidad humana del trabajador, por supuesto, contar con acceso a la seguridad social, una capacitación continua, el respeto a los derechos colectivos, sueldo remunerador nunca inferior al mínimo, las condiciones óptimas de seguridad e higiene que el centro de trabajo requiera, no discriminación en cualquier área y en ningún momento del desempeño de las funciones de las empresas que ustedes operan. La afiliación del FONACOT también ya es una obligación patronal y que puede ser sancionable por la Secretaría del Trabajo. Prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Esos temas son los principales y que incluso fueron atraídos de los objetivos del milenio y también de la Agenda 2030 a la que México se ha apegado, obviamente porque nuestro país está participando en una serie de acuerdos a nivel mundial en donde estos objetivos, bueno, estos son exclusivamente laborales, pero los 17 que marca la agenda del PNUD y que el 7 y el 8 son los que nos corresponden y que nos involucran, porque es dar seguridad social al 100% o procurar la cobertura al 100% en todos los países participantes y sostener trabajos, empleos con seguridad e higiene y dentro de un marco de sustentabilidad ambiental. Así es que, como ustedes verán, estos objetivos donde el trabajo digno y decente está inserto en la legislación laboral, pues todos los empleadores, todos los patrones están obligados a cumplir y a hacer cumplir, por supuesto. Por favor, si la siguiente. Una de las grandes tareas que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es a través de sus 32 delegaciones. Puebla es una de las 32 delegaciones con las que cuenta esta Secretaría y uno de los grandes brazos de acción es el cuerpo inspectivo, por supuesto, con el que cuenta la Secretaría. ¿Qué entendemos? Y eso está en la Ley Federal del Trabajo y en algunos textos que ustedes pueden consultar incluso en la página de la Secretaría. ¿Qué es un accidente de trabajo? Muchas veces, por desconocimiento o porque sobre la marcha vamos aprendiendo, en muchos casos, no digo que sea el de ustedes, a ser empresarios o a tomar las riendas de una empresa y no sabemos que un accidente de trabajo puede traernos grandes consecuencias jurídicas, legales y económicas. ¿Qué es un accidente de trabajo? Pues está definido como toda lesión orgánica o perturbación funcional
inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo de un trabajo en cualquier tiempo y en cualquier lugar que éste se presente. Ese es el concepto de accidente de trabajo. Por lo que ustedes escucharon, pues es un concepto amplio. Sin embargo, está perfectamente definido en la Ley Federal del Trabajo y, por supuesto, está restringido con las 42 normas oficiales mexicanas con las que la Secretaría cuenta. Y les decía yo que las inspecciones, pues, es una de los grandes brazos armados con los que cuenta la Secretaría para vigilar que en los centros de trabajo se cumpla con la ley y se cumpla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En lo que se refiere, obviamente, asequible a los derechos laborales. Por favor, la que sigue. ¿Cuál es la visión de la Secretaría del Trabajo? Les decía yo que esta Secretaría, que es parte del Gobierno federal, del Gobierno de la República, tiene específicamente y contundentemente que contribuir en el ámbito de todas sus funciones que más mexicanos se incorporen de manera formal a un empleo y a un trabajo digno y decente, como hemos mencionado. Por tanto, nuestra mejor herramienta pues es precisamente la que les he comentado, que es la de vigilancia en el cumplimiento a las normas de inspección y a la ley federal. Para eso, la Secretaría cuenta con 16 protocolos de inspección. Uno de ellos va dirigido a actividades económicas específicas, por ejemplo, como la aeroespacial, minas de carbón, tiendas de autoservicio, zapaterías, etcétera. Pero hay una específica y que está vigente, que es el protocolo de inspección en materia de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento para estaciones de servicio. ¿Cuál es el objetivo de estos protocolos? Bueno, orientar dentro de los alcances normativos a los usuarios de la norma y, obviamente, para que en caso de controversia ustedes puedan tener herramientas para poder debatir o argumentar en el caso de que sean sometidos a algún procedimiento administrativo sancionador. Otro de los grandes beneficios de los protocolos es que homologa criterios. Estos protocolos están consensuados, de hecho se elaboran de manera colegiada con los colegios especializados, las autoridades laborales del Estado, si es que surge de alguna delegación o de manera central, y por supuesto la academia, eso es muy importante. Ahí es donde ustedes entran como asociación, como asociaciones, como gremio, para poder incluso también opinar en protocolos ya establecidos. ¿Qué otra ventaja? Transparenta las actividades de inspección. Es muy sabido y el gremio gasolinero se me queja mucho en Puebla en muchas ocasiones de actuar de personal de la Secretaría. Yo siempre acostumbro defender a mi personal, sin embargo, obviamente está el beneficio de la duda y también está la palabra del sujeto obligado y por supuesto que los empresarios siempre serán escuchados en la Delegación Federal del Trabajo aquí en Puebla. Y por supuesto que la especificidad de los requerimientos físicos y documentales queda perfectamente definido para que en posteriores situaciones no quepa lugar a duda. Ese es los principales aspectos benéficos que tiene un protocolo de inspección. Por favor, la que sigue. Entonces les decía yo que dentro de estos protocolos que son herramientas fehacientes y al alcance de ustedes como usuarios y obviamente de la autoridad, para que de mejor forma se comprenda y en lo sucesivo sean prácticas consuetudinarias por el empleador,
por los operadores de los temas de seguridad y salud en el trabajo de sus empresas. Y bueno, estos sean, decía yo, procedimientos y procesos continuos. De eso se trata la seguridad de higiene. Es así que el protocolo de inspección, les adelanté hace un momento, en materia de seguridad de higiene y adiestramiento para estaciones de servicio, ahí está, al alcance de ustedes, en la página de la Secretaría, lo pueden consultar. Y obviamente este protocolo está realizado, elaborado, con las bases que la normatividad mexicana en temas laborales estamos obligados a seguir y a respetar, como es la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Pública y los reglamentos, el interior de la Secretaría del Trabajo, sí, por favor, sí. El General de Inspección para aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral y el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Esos son los 3 reglamentos en los que se basa también la elaboración de este reglamento. Hicimos un checklist para ustedes, lo voy a dejar 5 segundos para que lo puedan, no es cierto, lo voy a dejar un rato, para que puedan ustedes visualizar las normas oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que les aplica. Esto es para los expendedores de gasolina, algunos otros materiales para el mercado que ustedes manejan, transporte, comercialización, etcétera. Son 7 normas oficiales y muchas de ellas les aplican a muchos otros centros de trabajo, como lo puede ser, ustedes pueden visualizar la norma 01, edificios, locales e instalaciones, son las medidas básicas. La norma número 1 que aplica a todos los centros de trabajo, la 2 de 2010, la 5 del 98, la 9 de 2011, trabajos en alturas, esa es muy importante. Hemos tenido algunos accidentes aquí en Puebla, en estaciones de servicios, por prácticas de riesgo de los trabajadores por caídas en alturas. La norma 020, la norma 022 y la 29 de 2011. Por favor. Ese es el resto de las normas que aplica. Y por supuesto la norma 017 de 2008, que es el equipo de protección personal. No saben cuántas empresas de todos los ramos económicos hemos tenido que sancionar por no contemplar ni respetar las medidas básicas mínimas de equipo de protección personal. Hemos tenido incluso accidentes en obras, en construcciones públicas y privadas, donde los trabajadores están desempeñando su empleo con zapatos rotos, con pantalones que no son los adecuados para el manejo o el desempeño de su tarea. Y bueno, en algunos casos hemos tenido que implementar alguna medida de emergencia para proteger la seguridad y la integridad de los trabajadores, como lo es decirle con quien se entiende la diligencia de inspección, decirle al encargado de obra o supervisor que en ese momento, si manda a comprar el equipo de protección mínimo, pues esa observación no será aplicada en su acta y entonces pues no tendrá una multa más por qué enfrentar. Y lo hacemos así por la premura, por la urgencia de ver la magnitud del desconocimiento o la omisión de algunos patrones para poder cubrir estas medidas básicas para los trabajadores. Y bueno, esas son las normas que les aplica. Cada una tiene sus complicaciones, pero muchas son de las más sencillas. Muchas ustedes ya cumplen con ellas, simplemente nada más hay que adecuarlas a lo que la actualización de las normas tiene.
y en el momento de la inspección ustedes pueden hacer ver al inspector la manera en que se ha corregido o se ha actualizado, por ejemplo, los colores y señales de seguridad en tuberías o en espacios abiertos, y el inspector tendrá que respetar y hacer oír a la persona que está enfrentando o tomando a cargo la diligencia por parte del patrón. Por favor. Me voy a ir más rápido. Les decía yo que este es un tema pues amplio, vasto y que requiere de cierto tiempo para poder a lo mejor en lo futuro tener un taller, como ya lo hemos tenido con ONEXPO. Hemos tenido ya una capacitación formal con esta gran asociación en Puebla de expendedores de gasolina. Las inspecciones que se realizan en la Secretaría para los empresarios que tienen que ver con su ramo, los motivos principales en las inspecciones extraordinarias, pues obviamente son los accidentes de trabajo, alguna queja o un peligro o riesgo inminente por el cual el trabajador se percate y dé aviso a la Secretaría de manera inmediata, de manera escrita, de manera anónima, vía telefónica, correo electrónico, etcétera. Cuando hay contingencias sanitarias, también la ley nos faculta para revisar cualquier centro de trabajo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace a través de los inspectores. Hoy día la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Puebla cuenta con alrededor de 25 inspectores al servicio de pues la regulación, la revisión y la vigilancia de la ley laboral. Por supuesto que nuestro mayor motivo jurídico para poder visitarlos pues es un accidente o un siniestro. Por favor. Les comentaba yo hace un momento acerca de una herramienta normativa con la que cuenta la Secretaría, y es el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, que nos ayuda, por supuesto, a cumplir con la normatividad laboral y que ha sido actualizada en varios momentos después de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha llegado a esta administración y se han corregido algunos puntos, algunos aspectos que venían arrastrándose, en tanto que provocaba burocracia y también provocaba molestia en contra de los sujetos obligados. Por favor. Tiene un nuevo enfoque, les decía yo, prioriza la prevención al ampliar los plazos. Este nuevo reglamento de inspección cuenta ya con términos específicos para poder esperarlos a ustedes en 30, 60 y 90 días, en tanto ustedes puedan estar en cumplimiento de la normatividad. Y obviamente se ha reducido a sancionar a quienes no quieran cumplir, porque de eso también nos percatamos y en muchos casos son actores reincidentes. Eso sí, no tienen salvación. Por favor. Y bueno, a grandes rasgos es el nuevo marco normativo que en materia de seguridad y salud en el trabajo les aplica a ustedes como vendedores, expendedores, comercializadores de gasolina y algunos otros energéticos. Por mi parte, quisiera que tomaran en cuenta estos aspectos que hemos comentado, pero también los aspectos de regulación en términos de los distintivos con los que contamos. Nosotros siempre hacemos una especial cuenta, una mirada diferente a los centros de trabajo que tienen distintivos de la Secretaría, como lo es el distintivo Gilberto Rincón Gallardo, que motiva a las empresas incluyentes, es decir, que hace contratación de personas con discapacidad, tercera edad y grupos vulnerables.
También tenemos el distintivo Empresa Familiarmente Responsable, que aplica para los centros de trabajo que implementan políticas internas, ya sea también para con terceros, de inclusión, de respeto a los derechos humanos de todos sus colaboradores, pero también de igualdad en salarios para hombres y mujeres. Decía yo, estos aspectos son parte de la nueva cultura laboral que todos tenemos que visualizar y que cumplir. No podemos tener centros de trabajo productivos, capaces de generar economía regional, economía nacional, si no respetamos los derechos de nuestros trabajadores. El día de la inauguración, su presidente ha hecho una moción muy pertinente, la cual aplaudo, y le he dicho que cuenta con una servidora para poder hacer equipos de trabajo y hacer llegar a quienes tengan que oír que la planta laboral del sector de expendio y venta de gasolina no puede reducirse, tiene que conservarse. Para eso está también esta vigilancia en el cumplimiento de los derechos laborales. Sea pues, espero que haya cumplido con sus expectativas, me manifiesto a sus órdenes y pasen buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Barahona, y muchas gracias al doctor Ábalos. Les brindamos un aplauso por la interesante presentación, por supuesto, y tendremos unos minutos más para 3 preguntas, las vamos a hacer de viva voz. Yo rogaría nada más concreción en las preguntas y que sean de interés general, por favor. Una. Sí, muy buenas tardes. Es para el doctor Ábalos. Para el doctor Ábalos de la COFEMER. En algunas empresas, abusando de la ignorancia del sector, sobre todo de los pequeños, de los más micros, ¿sí? Aunque se ha dicho que el 80% de los gasolineros, el sector gasolinero es muy disperso en México, es decir, hay familias que cuentan con una familia asociada tiene una gasolinera. Y tal parece que algunos proveedores, abusando de la buena fe, y le digo esto porque aquí tengo un correo electrónico sobre la máxima visibilidad de precios. Tal parece que es un terrorismo de que tenemos que cumplir y que incluso señalan que ya fue aprobada, ¿sí? Eso es lo que ellos dejan ver y obviamente su misma información pues es totalmente falsa. Yo aquí le dejo la copia para que vea de algunos proveedores pues que no tienen ética profesional, no tienen ética. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, aquí hay un tema, digo, efectivamente no está aprobada porque todavía está en consulta pública y necesita ser publicada en el Diario Oficial. Entonces, el tema que conmenciona de un abuso, además con un lineamiento que todavía no es público, yo creo que ahí no cae en el ámbito de la COFEMER, que nosotros simplemente por esa mejor regulatoria, no obstante, caería en el ámbito de la COFESE. Es decir, ahí hay 2 tipos de prácticas monopólicas, unas prácticas monopólicas relativas y prácticas monopólicas absolutas. Esto podría visualizarse, podría estudiarse desde el punto de vista de práctica monopólica relativa digamos, en términos de una práctica de coerción y de abuso de poder dominante. Entonces, eso tendría que, digamos, mi consejo personal es decir, comentar el tema, documentar el tema y plantearlo a la COFESE, porque sí es algo que es una práctica totalmente indebida, que sí hay un ordenamiento jurídico en el cual se debe de atender. Muchas gracias por…
Una pregunta más, por favor. Aquí el señor. Buenas tardes. La pregunta es para usted en el cuestión de la COFEMER. ¿Qué pasaría o qué pasa en un momento dado, o a quién se le tiene que dar aviso si creemos que en un momento dado hay duplicidad de actividades reguladas por diferentes normas en diferentes secretarías de Estado? Esa es muy buena pregunta. De hecho, bueno, duplicidad en el sentido de alguna actividades, o sea, aquí hay que entender duplicidad en términos de trámites. No, de una actividad ya que se va a efectuar, o sea, de laboral o X, ¿no? De hecho, pudiera darse el caso que entre la CEA y la Secretaría del Trabajo vinculen una regulación. Eso es mi punto de vista, por eso le estoy preguntando. Si se llegara a dar y lo pudiéramos aterrizar, ¿cómo le podemos hacer para que se defina contra quién voy? O sea, ¿a quién le cumplo? ¿A la Secretaría del Trabajo o a la Agencia de Seguridad? Claro, sí, eso es un tema de mejora regulatoria. Ahí evidentemente tendría que tener un diálogo directo incluso con los reguladores, pensando en este caso hipotético, con la Secretaría del Trabajo y con la Secretaría de Energía, pero nosotros con mucho gusto en esa situación particular podemos fungir como mediadores, es decir, podemos nosotros revisar el caso, podemos estudiarlo, analizarlo, y si realmente encontramos esta parte de duplicidad, podemos sentarnos con el regulador, plantearle la problemática y se debe de buscar una solución, ya sea dentro del marco jurídico del regulador o simplemente se puede trabajar y se puede simplificar, desde luego. Correcto, con mucho gusto. Muchas gracias. Y una pregunta para usted, aprovechando ya esta oportunidad, ¿aún todavía está en el portal el programa de autogestión para poder cumplir con todas las normas de la Secretaría del Trabajo? Muchas gracias por la pregunta. Sí, actualmente se encuentra en la página de la Secretaría el apartado del PAST, que es el Programa de Autogestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde cada vez se va ampliando la manera en que la información se va desplegando hacia ustedes. Creo que ahora está de manera muy fácil, muy asequible, y de primera instancia pudiera parecer complicado y a lo mejor con cierta problemática, pero cuando ustedes revisan los términos, los requisitos, los tiempos que se dan, verán que es muy benéfico. Quien se adhiere al PAS de la Secretaría del Trabajo, 2 años tiene de gracia para que nosotros no los visitemos, a menos que exista un accidente o un siniestro, ¿verdad? Y quisiera yo abonar un poquito, sin temor a equivocarme, con la pregunta que hizo hace un momento, y efectivamente nosotros también hemos tenido algunas aseveraciones y puntualizaciones de empresarios en donde se nos manifiesta esta duplicidad en algunos casos, no solo de normas, sino de la aplicación de las mismas, y en tanto esto pues deviene o implica un gasto para el empresario, un gasto para el empleador y por lo tanto también confusión, porque en sucesivas inspecciones pudiera ser que el criterio fuera diferente. En el caso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos apegamos estrictamente a las normas y a la ley federal, obviamente. Sin embargo, cuando hay cuestiones ambiguas o que no están perfectamente definidas, obviamente aquí la aplicación de la norma por parte de la autoridad laboral es definitiva. Aquí ustedes tienen poco tiempo, es donde nos gustaría precisamente también a lo mejor tener un encuentro con la COFEMER, porque nos los han comentado, por ejemplo, normas o reglamento de protección civil, que se empalma o se encima con el reglamento o la Ley Federal del Trabajo. Y entonces el reglamento municipal, por ser local, afirma que es superior a un reglamento federal.
Y nosotros, por ser federales, argumentamos en base incluso a jurisprudencia y hasta el amparo se resuelve. Y mientras ya gastaron en abogados e incluso hasta en gestores que no lo son, en muchas ocasiones, esa parte me faltó decirles, en Puebla está prohibida la actuación de gestores y más de los que hemos constatado que han cometido fraudes en contra de los empresarios. Tenemos incluso alguna denuncia ya interpuesta por situaciones parecidas y precisamente porque no conocen la norma y entonces van con el empresario y le dicen una cosa, pero también tratan de cumplir con protección civil y es donde hay esta confusión y sí creo que tenemos que sentarnos a trabajar algunos aspectos de mejora regulatoria. Una más por acá. Sí, sobre el tema de la COFEMER, previo a la difusión de los trámites, entiendo que se publican. ¿Qué tanto nosotros como ciudadanos podemos influir para que ese trámite no se haga o se pueda hacer pero de una manera más simplificada e inclusive influir sobre los costos también que conlleva eso? Muchas gracias por tu pregunta. A ver, sí, el Registro Federal de Trámites y Servicios es público, evidentemente lo puedes acceder, nos puedes pedir información a nosotros y con mucho gusto te podemos explicar incluso el trámite. Yo te diría dos comentarios aquí. Uno, trámites que no están inscritos en este registro federal no pueden ejercerse. Estarían incurriendo en una falta grave administrativa, o sea, incluso con deshabilitación, es decir, digamos es una falta administrativa muy grave que tiene, digamos, mucha claridad para poderse penalizar. Ningún regulador puede emitir un trámite sin que esté registrado. Eso es bien importante. Ahora, te hablaba yo que estimamos que en este país hay más de 130,000 trámites, que todavía no conocemos todo el animal, estamos trabajando para conocerlo. Tenemos jurisdicción a nivel federal de 4,000 y tantos. Con la reforma constitucional que envió el señor presidente en febrero pasado y que ahorita se está generando y que posiblemente se envíe muy pronto al Congreso la Ley Federal de Mejora Regulatoria, se va a crear un catálogo nacional de trámites. Ahí sí vamos a tener la capacidad, porque va a ser obligación a los 3 órdenes de gobierno a que nos digan qué trámites. Vamos a tener un control, un monitoreo continuo. Entonces, en pocos, no más de 3 años, vamos a conocer el animal que te decía. ¿Qué tanto pueden influir ustedes? Bueno, pueden, digamos, a través de la consulta pública, el ciudadano y los empresarios pueden influir muchísimo. Y esa es la lógica y es un mandato que tenemos la COFEMER en lo que yo decía, el proceso de consulta pública. Entonces, puedes opinar, las puertas del titular de la COFEMER están abiertas para cualquier ciudadano, podemos provocar una cita, platicar cómo ven ustedes la problemática de dicho trámite y podemos hacer un diagnóstico, un análisis y dependiendo de ese resultado podemos recomendar, sugerir o cualquier acción dentro de nuestro marco jurídico, pero totalmente. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Brindamos un aplauso a nuestros participantes, a la licenciada Vanessa Barahona de la Rosa y al doctor Marcos Ábalos Bracho. Y quiero invitar, por favor, a don Jorge Quirós, consejero de la AMPES, de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, que organiza esta ocasión, para que sea tan amable de él hacer entrega personalmente a nuestros invitados. Por favor, si es tan amable, señor consejero. Así está, perfecto, muchas gracias a los participantes en esta plática. Y a nombre de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio,
otorgo este reconocimiento a la licenciada Vanessa Barahona de la Rosa por su participación en el evento y pues por su interesante exposición también. Igualmente, se otorga este reconocimiento al doctor Marcos Ávalo Bracho. Doctor, muchísimas gracias. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, señor consejero, don Jorge Quirós, al licenciado Barahona y al doctor Ábalos por esta participación. Y vamos a continuar con nuestro programa. En un momento nada más que me diga, ya está por aquí nuestro ponente, en un segundo lo anuncio.